La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este domingo, día del Señor, día para estar con Dios, día para gozarnos en el Señor, para descansar en Él, sobre todo para confiar en la misericordia de Dios. Vamos en este domingo a acercarnos a la palabra de Dios como lo hacemos siempre, pero sabiendo que no podemos ni debemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Es el motor que nos impulsa a vivir esta experiencia de fe. Hagamos ahora nuestra oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que fluyas en nuestros corazones para vivir esta palabra, que fluyas en nuestra mente para poder comprenderla, pero sobre todo en nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de la palabra. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, por favor, para que juntos hagamos este ejercicio. Bien, queridos hermanos, ya puestos en las manos del Espíritu Santo, nos vamos a acercar al texto. Está tomado, recuerden, Biblia en mano. Tenemos que tener la Biblia en nuestras manos para hacer nuestro ejercicio, por favor, porque si no, entonces se volvería a solamente un programa de los que ya tenemos en Suyapa Medios, donde hacen una reflexión de la palabra, pero eso no es la lectura divina. No es un programa más donde se medita la palabra y nosotros escuchamos. Lo que buscamos aquí es acercamiento a la palabra de Dios, que juntos hagamos este ejercicio, y lo que yo espero es que a lo largo de la semana ustedes también tengan la oportunidad de hacerlo, de acercarse a la palabra, de gustar la palabra. Eso es lo mejor que nos puede suceder, créanlo. Es un bello ejercicio que lo podemos hacer todos los días y nos dará una amplitud en cuanto a la gracia para comprender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muy bien, el texto para este domingo, ya estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario. No habíamos podido tener el programa domingos atrás porque hubo una transmisión, ustedes saben, de la jornada mundial y pues estaban en las transmisiones y por eso no hemos tenido nuestro programa, pero ya estamos aquí. Estamos domingo 19 del tiempo ordinario. El capítulo que estamos es, ya sabemos que el Evangelio es Mateo, en el capítulo 14, versículos del 22 al 33, para que lo busque por favor en su Biblia, para que juntos hagamos este ejercicio. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Es fácil de aprender, ¿no? 14, 22, 33. Así que lo podemos aprender fácilmente para tenerlo presente cuando participemos de la Eucaristía. ¿Lo tienen? Leámoslo. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo
y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hemos leído ya el texto. Pongámonos un poco en contexto. Fíjense bien, venimos del capítulo 13, donde Jesús les habló en parábolas. ¿Se recuerdan? Preciosas parábolas del reino de Dios o reino de los cielos. Luego meditamos cuando por el domingo pasado el texto era de la transfiguración, porque era el 6 de agosto y ese día se celebra la fiesta de la transfiguración. Pero si nosotros no hubiéramos tomado el texto de la transfiguración, el texto que tocaba era la multiplicación de los panes. Pero vayamos un poquito más atrás, que tampoco lo leímos el domingo. Lo que estaba antes de ese texto de la multiplicación de los panes era cuando Juan el Bautista es decapitado por Herodes. Recuerdan que Herodes había dado una fiesta, estaba en la gente principal porque era su cumpleaños, y la hija de Herodías, la cuñada prácticamente de Herodes, porque era la mujer de Filipo, la esposa de Filipo, estaba bailando y le gustó tanto a Herodes que le dijo que le daría todo lo que le pidiera. Y esta joven va a preguntarle a Herodías, la esposa de Filipo, con la cual vivía Herodes. Fíjense que eso Juan el Bautista se lo dijo muy clarito, que no era permitido que viviera con la mujer de su hermano, y eso no le importaba. Lo tenía encarcelado por decirle la verdad. Y cuando se da la oportunidad, Herodías le dice a la muchacha: pídele la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Va la mujer, le pide eso y muere Juan el Bautista. Yo les digo siempre que lamentablemente Juan el Bautista perdió la cabeza por ser descabezados. Herodes, que había perdido la cabeza por el poder, Herodías por el placer, y la joven pues hermosa, con bonito cuerpo, bailaba bonito, pero lamentablemente vacía de cabeza. Muy bien. Luego, después que Juan el Bautista muere, le van a decir a Jesús, y Jesús se aparta para orar a solas, para hacer prácticamente un duelo, porque era su familiar, y además él mismo va a decir de Juan que no había nacido un hombre de mujer tan grande como Juan el Bautista, o sea que tenía aprecio hacia él, desde luego, y quiere estar a solas. Pero cuando se embarca y va al otro lado, había una gran multitud que no lo dejaron orar a solas. Cuando Jesús quería tener ese espacio a solas, no lo dejan, porque puede más la compasión. Jesús hace a un lado su dolor, hace a un lado su tristeza por la muerte de Juan, y se pone a servir a los hermanos en cuanto a la multiplicación de los panes. Se da esa multiplicación, dice el texto, que solo hombres eran 5,000, sin contar mujeres y niños. Era una gran multitud. Jesús pide que se sienten, solamente tenían 5 panes y 2 pescados, y de ellos Jesús le da de comer y sobraron varios canastos. Eso para que nos pusiéramos en contexto. Luego de esa multiplicación de los panes, bueno, después de la muerte de Juan el Bautista, después de la multiplicación de los panes, Jesús se va a solas a orar. Eso así comienza, ¿no? Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, que eso he escuchado varias predicaciones de sacerdotes que dicen que Jesús no multiplicó los panes. Eso es una forma abusiva de decir el milagro de la multiplicación. Dicen que Jesús lo único que hizo fue bendecir los alimentos. Ustedes saben que cuando se hace una actividad, se le dice a la gente que lleve su merienda, pero hay algunos que son bien descuidados, que nunca llevan, y entre ellos el sacerdote. Siempre nosotros los sacerdotes no llevamos alimento para las convivencias o retiros o encuentros que tenemos, y terminamos comiendo más, porque la gente dice: mire padre, y entonces comemos más. Aquel que no lleva siempre come más. Pero bueno, la cosa es que dicen algunos que lo que Jesús hizo fue bendecir los alimentos, y eso hizo que todos comieran. Es una forma abusiva realmente de pensar en el milagro que Jesús hizo, porque entonces algunos van a decir que Jesús no caminó sobre las aguas, sino que se fue por unas piedritas y llegó donde estaban los discípulos. O sea, es absurdo pensar de esa forma. La verdad es que sí se dio la multiplicación de los panes, y luego entonces
Dice que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y lo despachó hacia la otra orilla, mientras él despedía a la gente. La gente lo quería proclamar rey. ¿Se recuerdan? Esto lo leemos en el Evangelio de Juan, que lo querían proclamar rey. Claro, ¿se imaginan? Yo siempre he pensado que ese pan multiplicado por Jesús tuvo que haber sabido a gloria. Si el vino, el agua convertida en vino era exquisito, ese pan bendecido y partido por Jesús tuvo que haber sabido a gloria, aunque era pan ácimo, pan de cebada, pan corriente, pero después de que Jesús lo bendice, eso tuvo que haber sabido a gloria, que lo querían proclamar rey. Y entonces dice que después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Primer punto entonces, para nuestra meditación, se fue a solas a orar. Ya vamos a entrar a la segunda parte, ahora solamente estamos viendo los puntos que nos van a servir para nuestra meditación. Se fue a solas a orar. Guardémonos ese punto. Llegada la noche, estaba él allí solo, dice el texto, solo orando al Padre. Luego, entre tanto, la barca iba ya muy lejos y las olas sacudían porque el viento era contrario, el mar de Galilea. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Jesús manifiesta su poder caminando sobre las aguas. Las aguas para el pueblo eran de respeto. Solamente Dios podía dominar las aguas. Ellos, aunque vivían de eso, de la pesca, aunque estaban ahí cerca del mar, tenían un gran respeto al mar. Y nadie, absolutamente nadie, podía confiar en las aguas. Y eso lo hemos visto aquí, cuando el mar se va al mar, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando el mar está muy picado, porque se corre el riesgo de que lo atrape las olas y ahogarse. Pues bien, hay que tener un gran respeto. Al mar se le tiene un gran respeto. ¿Y quién puede tener dominio sobre ellas? Es Dios. Cuando separa las aguas del mar, por ejemplo, para que pase el pueblo de Israel, en fin, es Dios el único que tiene poder. Y aquí se manifiesta el poder de Jesús. Esto es una teofanía, lo que leemos aquí, una teofanía. Es Dios manifestando su poder, es Jesús caminando sobre las aguas. Y los discípulos, dice el texto, se espantaron y empezaron a gritar creyendo que era un fantasma, desde luego, ¿no? O sea, se imaginan que habían dejado a su Señor al otro lado y ven caminar a alguien sobre las aguas. No era nada fácil, sobre todo con ese viento tan fuerte. Y Jesús los tranquiliza diciéndoles, no teman, soy yo. Y aquí lo aparece en mayúscula porque es Él, es Dios. Y entonces le dijo, Pedro, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, pues ven. Pedro empieza a caminar sobre las aguas, ya lo hemos leído, se empieza a hundir y grita, Señor, sálvame. Jesús le detiene, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego vienen los apóstoles a adorarlo. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina, tomando en cuenta estos puntos que nos van a ayudar a meditar en el texto que hemos leído el día de hoy. Bien, queridos hermanos, como les decía, hay puntos claves para nuestra meditación. Subió a solas a orar. Fíjense bien, si unimos este texto con lo que hemos leído el domingo anterior, cuando Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte elevado, les decía a la gente el domingo pasado que ese monte no tiene nombre. La gente le llama el Tabor, pero en sí la verdad es que no tiene nombre. No se le conoce nombre, o al menos los evangelios no lo dicen, solamente dice un monte elevado. Y esto de que diga el monte elevado nos da pie para que nosotros pongamos nuestro propio monte. ¿Cuántas experiencias hemos tenido con Dios? Y esos son nuestros montes elevados, ya sea positiva o negativa. Sean experiencias hermosas de una oración, de un encuentro, de un retiro, de una Eucaristía que hemos tenido en encuentro con Jesús, como también pueden ser los problemas o las dificultades que nos han hecho estar en ese monte elevado para encontrarnos con Dios. Un problema, una enfermedad, y que yo le digo después, bendito enfermedad, bendito problema, porque más que alejarnos de Dios, nos han acercado a Él. ¿Cuánta gente después de un problema se ha acercado a la misericordia de Dios? Después de un problema grande han doblado rodillas. Pues bendito problema, bendita enfermedad, bendita alegría, bendiciones, porque nos hacen acercarnos más a Dios. Es nuestro monte elevado. Pues volvemos otra vez a ese punto de estar a solas, porque se lo llevó aparte a Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración para estar a solas con Él.
Y este texto nos dice que Jesús fue para estar a solas. Fíjense, en estos puntos clave, estar a solas con el Señor. Muchas veces tenemos tanto ruido a nuestro alrededor, hay mucho bullicio, estamos en nuestra casa, encendemos el televisor, estamos con los aparatos como el celular, la computadora, estamos con la radio, estamos quizá en el trabajo con ruidos, vamos en la calle, los automóviles que tienen el pito, los anuncios por la calle, la música, en fin, nos aturden, nos confunden. Y no solamente está el ruido auditivo, también está el ruido visual, ¿no? Tantas cosas que vemos, está el ruido olfativo, que los olores que vamos teniendo, en fin, hay tantos ruidos a nuestro alrededor que no nos permiten escuchar bien la voz del Señor. Por eso debemos propiciar esos momentos a solas con Dios. Es tan necesario que podamos estar a solas con Él. Yo les hablaba de esas madrugadas que nos despertamos, que muchas veces es a las 3 de la madrugada, y hay gente que dice, ay Dios mío, es la hora del diablo, porque nos han metido en esas películas de Hollywood y todas estas películas de miedo, que es la hora de las 3 de la madrugada, es la hora del diablo. Nada que ver. A mí me fascina tanto un texto del libro de las Lamentaciones que dice, mañana tras mañana se renueva, Señor, tu amor. Y es que eso es, en la madrugada poder despertarnos y poder orar. Cuando te despiertes, algunos le llaman a eso hora inoportuna. Cuando te despiertes a esa hora, podamos orar, porque es el silencio. Está todo en silencio, no hay ruido, no hay bulla en nuestra casa. Estamos en silencio y es bueno orar. Qué bueno que podamos utilizar esa hora para dirigirnos a Dios en el silencio, para estar a solas con Dios. Fíjense bien que en la primera lectura que vamos a escuchar el día de hoy es preciosa también. Es el profeta que está con una experiencia de Dios. Está el profeta en el Horeb, el profeta Elías, y entró a una cueva. ¿Y qué dice? Le dijo Dios, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Y entonces se da el trueno, el terremoto, en fin, pero no estaba ahí la presencia de Dios. ¿En dónde lo descubrió? En el murmullo de una brisa suave, en el murmullo de la suavidad, del silencio. Y eso es lo que debemos buscar cada uno de nosotros. Buscar ese silencio para encontrarnos con el Señor, para descubrir la voluntad de Dios en el silencio, no en el ruido, no en el bullicio, no en la tempestad, no, en el silencio suave. En la brisa suave podemos descubrir la voluntad de Dios. Propiciemos, queridos hermanos, esos espacios de silencio que son tan necesarios en nuestra vida espiritual. Y luego, Jesús que camina sobre las aguas. Como les decía, es una teofanía. Jesús que tiene dominio, porque es Dios, sobre las aguas, va caminando, y esto va a hacer que los apóstoles se espanten. ¿Cuáles son nuestras aguas turbulentas? ¿Cuáles son nuestras tempestades? Cada uno sabrá qué tempestad tiene ahora o qué mar turbulento es el que tiene en su vida. Cada uno se conoce, cada uno sabrá qué es lo que lo tiene ahí, en la angustia, en la persecución, sumergido casi por ahogarse en la vida. Necesitamos decirle al Señor, Señor, ven a mi vida para que tengas dominio sobre mí, sobre esta dificultad. Cada uno, así como les decía que tenemos un monte elevado, también tenemos esa tempestad, también tenemos esa agua fuerte que nos hace casi hundirnos, que nos hace sumergirnos en la tristeza, en las dificultades, y necesitamos ponernos en las manos del Señor. Necesitamos confiar en la misericordia de Dios, que sea Él el que calme las aguas, la tempestad, esa tempestad fuerte de la vida, que sea el Señor que la calme en nuestra vida, ¿no? Que dé la tranquilidad a nuestro corazón. Que nos diga el Señor, como le dijo a los apóstoles, no teman, soy yo. No tengan miedo, tranquilícense. Necesitamos eso hoy en nuestras vidas, escuchar la voz del Señor que nos diga, tranquilícense. No teman, soy yo, Dios caminando sobre las aguas de nuestra vida.
que aunque nos sintamos hundir, que aunque nos sintamos ya con el agua hasta el cuello, como lo sintió Pedro, que podamos decir: Señor, sálvame, sálvame. Que nos tocará escuchar al Señor diciéndonos: hombre, mujer de poca fe, no importa, porque eso nos ayudará a confiar en el Señor, decirle: Señor, sálvame, agárrame, Señor, sosténme en tu gracia. Que el Señor lo va a hacer, lo hizo con Pedro, y lo hará contigo y lo hará conmigo, porque lo ha hecho y lo seguirá haciendo en nuestra vida. Nos va a sostener, nos va a agarrar. Y como le digo yo siempre, la frase de San Felipe Neri: Señor, no me suelte, porque si me sueltas te traiciono peor que a Judas. Pues que no nos suelte nunca el Señor, sobre todo cuando sintamos hundirnos, cuando sintamos que la tempestad o que el mar fuerte y embravecido de la vida nos quiere hundir, que podamos abrazarnos a la misericordia de Dios y confiar plenamente en el Señor, y como hicieron los apóstoles, adorar a Jesús, adorar, postrarnos ante el Señor para adorarlo, reconociéndolo como verdadero Hijo de Dios. Quiero, hermanos, que esta lectura nos ayude a confiar plenamente en la misericordia de Dios. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Ya hemos leído el texto, ya sabemos de qué trata. Como les decía, haciendo una remembranza de dónde venimos, después de las parábolas, muere Juan el Bautista, Jesús que se quiere apartar para estar a solas. La gente no lo deja porque había una gran multitud que andaba como ovejas sin pastor, porque la gente que les tocaba pastorearlos estaban en la fiesta con Herodes, y entonces Jesús sana las heridas de esta gente, los enfermos, y luego les da de comer con 5 panes, que como ya les dije, ese pan tuvo que haber sabido a gloria, porque fue bendecido por el Señor, porque era Jesús dándole de comer a la gente. Y hoy día sabemos que el pan de vida, la Eucaristía, es el alimento que es sabroso, ¿no? El alimento que nos sostiene, que sin él nuestra vida no tendría sentido, la verdad. Yo no sé cómo puede gente abandonar la fe católica para irse a saltar allá con coros bonitos y dejar lo más importante de nuestra vida, que es la Eucaristía. No sé cómo puede pasar a la mente y el corazón de la gente, ¿no? Alejarse de la Eucaristía. Porque me peleé con el Padre, me voy a ir de la iglesia. Porque me peleé con el fulano, con la fulana, me voy a ir de la iglesia. Por Dios, el pan de vida, bendecido y multiplicado por la gracia del Señor cada domingo, qué hermoso. No puedes dejar la Eucaristía. Es que no me he confesado, pues hazlo pronto. Confiésate para que te alimentes de Jesús, porque es el alimento que nos fortalece, es el alimento que nos sostiene. Y luego Jesús que se va a solas a orar, como hemos escuchado, y Jesús que camina sobre las aguas, ese dominio que tiene Dios sobre las aguas de nuestra vida. Hagamos la oración a partir de lo que hemos meditado. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia, te pedimos que nos hagas comprender esta palabra, sobre todo aplicándola a nuestras vidas. Necesitamos estar a solas contigo, Señor. Hay mucho ruido, mucho bullicio alrededor que no nos deja estar a solas contigo, Señor. Hoy queremos estar contigo, queremos estar a solas contigo, Señor. Ayúdanos a acercarnos a tu misericordia, Señor, a tener ese monte elevado, a apartarnos un momento a solas. Y si en el día no pudiéramos, Señor, haz que nos despertemos también en esas horas inoportunas para orar, para dirigirnos a ti. Que podamos tener esos espacios de meditación a solas contigo, Señor. Pero sobre todo, hoy, Señor, te pedimos que tranquilice las aguas de nuestra vida. Muchas veces le damos más prioridad a las aguas que a ti, Señor. Ponemos más nuestra atención en las aguas de la vida que nos hacen hundirnos, que nos llenan de miseria, de tristeza, y pareciera que le damos más dominio a eso, Señor, y no a ti. Hoy, tú que manifiestas tu poder en esta teofanía, te pedimos tener nuestras teofanías también, nuestras manifestaciones en la vida, que te puedas manifestar en cada uno de nosotros, sobre todo en esos acontecimientos difíciles, para confiar plenamente en tu misericordia, y que no solamente por eso confiaremos, sino para poner nuestra fe en ti siempre, Señor, en los momentos buenos, bonitos, hermosos de la vida, pero también en los momentos de dificultad, que podamos decirte como Pedro: Señor, sálvame, sálvame, Señor, para que no nos hundamos, que no le damos prioridad a las aguas de este mundo,
sino solamente a ti, Señor. Que confiemos plenamente en tu misericordia. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes quiénes somos. Tú vas transformando nuestros corazones. Por eso nos ponemos en tus manos y confiamos siempre en tu misericordia. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, recuerden que aquí hacemos una breve oración. Lo que buscamos es que a lo largo de toda la jornada podamos orar de lo que hemos meditado, de lo que hemos leído, que podamos hacerlo oración durante todo el día. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Y este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto, ya el compromiso que nos deja la palabra. Muy bien, es apartarnos, buscar esos momentos. Recuerden, busquemos esos momentos a solas, así como lo leímos el domingo anterior con la transfiguración, que Jesús se llevó a solas a Pedro, Santiago y Juan, se apartó para estar a solas con Él, así lo decía el texto. Pues también nosotros estemos a solas con Dios, por favor, apartémonos, tengamos esos espacios, esos momentos para nuestra meditación que son tan importantes. Si no lo tenemos en el día, al menos propiciémoslo por la madrugada, levantarnos un poquito más temprano para orar, para estar con el Señor. Y luego también, por favor, si cada uno sabe qué tempestad tiene o qué lago o mar está ahí queriéndole hundir, muchas veces le damos más prioridad a esas cosas que a Dios. Que hoy podamos pensar cuáles son ese mar o qué mar tenemos que nos está hundiendo, qué agua nos está ahí sacudiendo la vida, para que podamos acercarnos al Señor, para que confiemos en Él, el que tiene dominio, que tenga esa teofanía, esa manifestación en nuestras vidas. Pidámosle esa gracia, Señor. Señor, manifiéstate en mí, manifiéstate en mi vida, manifiéstate en estas dificultades, manifiéstate en estos gozos y alegrías que podemos tener para que no nos perdamos, pero también manifiéstate, Señor, en los momentos de dificultad para confiar plenamente en la gracia y en el amor de Dios. Muchas bendiciones para todos, que Dios los bendiga y nos encontramos el próximo domingo.